Muy buenos días, señores y señoritas de estudiantes. Siendo las 8:10 en punto en mi computador, vamos a proceder a comenzar con la clase del día de hoy. Déjenme compartir pantalla. Y también sacar la lista de los usuarios que están conectados en este momento. Listo. El día de ayer habíamos comenzado a revisar lo que son condicionales. Habíamos visto lo que es el if else con su sintaxis. Habíamos hecho dos ejemplos y les había pedido que hagan la actividad 1.1 con if else. Ahora vamos a continuar con los condicionales y vamos a ver lo que es el switch. En Visual Basic este switch es conocido como select case. ¿Y qué es lo que hace? De igual manera ejecuta un grupo de instrucciones acorde al valor que está siendo evaluado. Denme un segundito. Entonces, ¿cuál es la sintaxis? Tenemos el select case, la expresión a evaluar. Esta expresión puede ser tanto de tipo entero como de tipo cadena o carácter. Tenemos los casos. Podemos realizar n casos. Y finalmente, en lugar del default, tenemos un case else. Ustedes recordarán que tanto en PHP como en Java, dentro del switch teníamos un default. Aquí ese default ha sido reemplazado por el select case. Este case else se ejecuta cuando ninguno de los casos anteriores han sido ejecutados. Y finalmente, como en un inicio abrí la instrucción select case, debo cerrar dicha instrucción. ¿Cómo la cierro? Con un end select, ¿sí? Entonces aquí, ¿cuál sería la diferencia? Primero, no tenemos dos puntos en ninguna de las líneas de códigos. Ustedes recordarán que poníamos switch y los dos puntos. Aquí no tenemos dos puntos luego de ninguno de los casos ni de la sentencia select case. Otra diferencia, el select case en sí mismo. Nosotros aquí utilizábamos switch y listo. Luego veíamos la expresión evaluar y los casos posibles. Aquí nos olvidamos del switch y colocamos el select case. Como abrimos la sentencia, esta sentencia debe ser cerrada. Aquí tampoco utilizamos llaves, no utilizamos nada más que abrir y cerrar la sentencia como tal. Y bueno, pues dentro de cada caso colocaremos la o las líneas de código que sean necesarias. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Sí, no, tal vez todo claro. No, Inge, no hay preguntas. Ya. Está claro. Como les decía, la forma de cómo se utiliza es igual que lo que han visto en semestres anteriores. La diferencia es la sintaxis, nada más. Ahí el concepto es el mismo. Vamos a realizar entonces el pequeño ejemplo que está en las diapositivas. ¿En qué consiste el ejemplo? En que usted ingrese un mes y bueno, pues efectivamente le bote el número de días que tiene acorde al calendario 2021. Ustedes tienen aquí un pequeño ejemplo y vamos a ejecutarlo. Profe, pero es que es muy manual este tipo de ejemplos. Sí, ya cuando veamos for each, veremos una forma más rápida de hacerlo. Así que por favor, vamos a realizar este sencillo ejemplo. Voy a abrir Visual Basic y ayer yo había creado un proyecto que se llama condicionales. Yo voy a seguir trabajando en ese proyecto condicionales. Ya, esto es lo que habíamos revisado ayer. Es una pequeña guía de lo que tenían que hacer. Voy a crear otro módulo. Me voy al namespace. Pongo agregar. Y pongo módulo. Aquí ya le voy a cambiar el nombre. No le voy a permitir que se llame módulo 4. Voy a ponerle select case.
y le doy a agregar. Procedo a crear la clase main. Y también a importar lo que es consola. Y vamos a esperar un segundito a que todos estemos hasta aquí. Una vez tengo listo el módulo, voy a proceder a programar. Lo primero es declarar variables. Declaración de variables. En este caso, el enunciado, permítanme. El enunciado me dice que ingreso el nombre del mes. Entonces necesito una variable tipo string para poder ingresar el nombre del mes. Y nada más, porque me dice que ingrese el nombre del mes y me diga cuántos días tiene. Nada más. Luego le indico al usuario qué es lo que debe hacer o qué ingresar. Esto lo hago con un write o un writeLine, que son métodos de consola para la escritura. Y le pongo ingrese el nombre del mes. Luego, ¿qué es lo que hago? ¿Qué es lo que hago? Recojo o ¿cómo le pongo? Recojo, pongámosle el dato de consola. ¿Cómo hago esto? Coloco la variable que ya declaré y le pongo un readLine. Esto me permite leer el dato por consola. Leer el dato por consola. Y a continuación necesito realizar la operación. En este caso, dependiendo el nombre del mes que yo ingrese, va a salir el número de días. Para esto decíamos que vamos a utilizar el select case. Denme un momentito. Y de una vez cerrémoslo. Acompañado del select case debe ir la variable que se va a evaluar. En este caso solo tengo una variable, por lo tanto esta es la variable que voy a evaluar. Le pongo mes y comenzamos con los casos. Case, como es de tipo string, debo evaluar con tipo string. En caso de que la palabra que yo ingreso en la variable mes sea enero, simplemente va a imprimir cuántos días tiene enero. Aquí vamos a colocar el mes de enero, por ejemplo, tiene 31 días. Y enviamos la variable mes. Eso sería todo. Con los demás meses vamos a hacer la misma cosa. Vamos a colocar otro case, febrero, y voy a copiar la misma línea de writeLine. Le cambio los días, me parece que tiene 28 apenas este febrero. Confirmemos. Sí, febrero tiene 28, marzo 31. Vamos nuevamente, case, marzo, colocamos writeLine, el mes de marzo tiene 31 días.
Y así vamos a continuar hasta que ingresen los meses hasta diciembre. ¿Cuál es la tarea o qué debe completar? Ingreso de mayúsculas, minúsculas. Ustedes, de la forma en que está hecho este ejercicio, van a ver que si ingresan enero con mayúscula o la primera con letra capital, ya no entra dentro de los casos. ¿Cuál es su misión aquí, por así decirlo? Completar el ingreso de mayúsculas, minúsculas. ¿Sí? Ese es su primer reto. Ahora, los meses del año, si yo ingreso, por ejemplo, lunes, ¿qué debería pasar? Como no entra en ninguno de los casos, debería decirme dato incorrecto, ¿verdad? Aquí puedo utilizar para eso el case else. Y simplemente le voy a enviar un mensaje que le diga dato incorrecto, nada más. Es decir, que si yo no ingreso ninguno de los meses del año, de enero hasta diciembre, va a decirme, hey, dato incorrecto. ¿Sí? Y finalmente, luego de mi sentencia, antes de cerrar el método principal, voy a poner un readline para que se congele la consola y me permita ver el resultado. Ya. Profe, ¿y cómo pongo mayúsculas, minúsculas? ¿Recuerden qué métodos utilizábamos para eso en PHP? Algo parecido es aquí. Eso es su primera tarea a completar. Por favor. ¿Perdón? Una pregunta, eso de mayúsculas y minúsculas, o sea, nosotros ingresamos en minúsculas, le ponemos para que se quede en mayúscula, para que entre en el caso, para que entre en el caso. Por porque ejemplo, yo le hice si yo ejecuto esto, vamos a ejecutar esto. Porque yo le hice de que si escribo en minúsculas y como tengo en mayúsculas los casos, se va a poner en mayúsculas automático todo. Entonces Ya. así le tengo yo. ¿Cómo Así lo debo haga? hacer. No, hay diferentes formas de hacerlo. Por ejemplo, a ver, déjenme ejecutar esto desde acá. Denme un segundito, le cambio a Select Case. Ya, entonces aquí, si yo ingreso enero, me dice, ya, tiene 31 días. Pero si yo vuelvo a ingresar, por ejemplo, enero, dato incorrecto. Si yo ingreso esto de acá, enero, dato incorrecto. La cosa es que acepte de cualquier forma que yo ingrese enero. Por el momento como está, solo acepta cuando yo ingreso exactamente así. Pero si yo ingreso en mayúsculas, déjenme poner esto en stop. Ya, si yo ingreso de esta manera, me sale error. O si yo ingreso de esta otra manera, igual me sale error. La cuestión es que me salga el número de días independientemente de las tres formas que yo ingrese el mes. ¿Sí? Vamos a esperar unos minutitos para poder continuar con el segundo ejercicio. A la final igual tendrán un tiempo para que puedan completar los diferentes ejercicios que hagamos. ¿Y qué debemos hacer con los 12 meses? Así es. Listo, vamos a continuar con el ejemplo número 2. Luego les daré tiempo para que acaben los ejercicios. El ejemplo número 2 de igual manera trata del uso del switch o del select case, pero utilizando rangos. Aquí le estoy diciendo que evalúe la variable valor. Esta variable valor es de tipo entero, por lo tanto voy a evaluar casos enteros. En el primer caso va a caer si este valor, si la variable tiene el número 10.
El segundo caso va a ejecutarse las instrucciones si el valor está entre 120 y 250. Y si el valor es 260, también caerá en este caso 2. Otra forma de usar rangos es este caso número 3. En el caso número 3 va a caer en caso de que el valor o el número ingresado esté en el rango de 3000 a 4000. El caso número 4, este va a caer si es que el valor es menor a 10. ¿Qué representa este is? Este is representa su variable a evaluar, es decir, reemplacé la variable valor por este is. Y eso les digo, en este caso va a caer si el valor ingresado es menor a 10. Aquí debería ser menor igual. No, como menor queda. Dejémosle como menor. Ya. El siguiente caso, el caso número 5. En este caso caerá si el valor que yo ingresé es 12, 15, 14 o 17 o mayor a 20. ¿Sí? Son diferentes formas de utilizar los rangos dentro del select case. Aquí esto es permitido. Vamos a hacer este pequeño ejemplo para ir viendo cómo se ejecuta, cómo ingresan los valores a cada uno de los casos. Y bueno, pues si no ingreso un número que esté dentro de cualquiera de estos 5 casos, simplemente diré que el valor ingresado no cayó en ningún caso. Esta es mi validación, el case else. Vamos a hacer este pequeño ejercicio también. Si ustedes desean, pueden hacer nuevos proyectos. Yo seguiré agregando módulos a mi proyecto de condicionales. Y voy a colocar aquí select case rangos. Vamos nuevamente a crear la clase principal main. Y también voy a colocar lo que es la importación de consola. Para no estar escribiendo a cada rato la palabra consola. Valga la redundancia. Ya. Entonces aquí de la misma manera. Lo primero que hago es declarar variables. En este caso solo necesito una variable. Variable. Y habíamos dicho que la variable va a ser de tipo entero. Luego lo que vamos a hacer es pedirle al usuario que ingrese datos. Y esto lo hago nuevamente con un write. Y le voy a decir ingrese el número a evaluar. Luego lo que hago es leer el dato desde consola. Para esto voy a recoger el valor en mi variable y voy a colocar aquí simplemente un readline. Ya, hasta aquí todo chévere. Ahora vamos a utilizar nuevamente el select case. Vamos de una vez a cerrarlo. Y vamos al lado del select case a colocar la variable a evaluar. Aquí tampoco hay donde perderse ya que tengo una sola variable. Esta variable es de tipo entero, por lo tanto voy a evaluar casos de tipo entero. El primero es caso 10. Si el valor que yo ingresé, es decir, si esta variable tiene el número 10, ingresará a este caso e imprimirá. Va a imprimir caso 1. El número ingresado es
el número que yo coloque en la variable. Ya, esto es en caso de que el número ingresado sea 10. Ahora, para yo evaluar rangos, una de las formas es la siguiente. Vamos a ver el ejemplo que estaba en las diapo para que no se crucen. Ok, ya, entonces, le digo que en este caso va a caer si es que el número ingresado está en el valor de 120 a 150. Y además, si num es menor a 200, pongámosle. Si estos valores están entre 120 y 250 y es menor a 200, caerá en este caso. A ver, aquí no es lógico, aquí debería ser un 255, 260. Ahí sí tendría lógica, porque tiene que cumplirse esto y esto, ¿sí? Al yo poner un AND, deben cumplirse todas las condiciones. Por lo tanto, si está en este rango, debe ser menor a 250. 255, 260, más o menos. Y vamos a poner caso 2, el número ingresado es, bueno, pues y que muestre el número. Por favor, prueben hasta ahí y cuéntenme qué sucede. ¿Qué pasa si yo ingreso el 130, por ejemplo? El número 130. Aquí pongámosle de pasito el case else en caso de que no coincida en ninguno de estos casos. Valga la redundancia. Grid line. El número, a ver, pongámosle de esta manera. El número ingresado no cumple con los rangos. Aquí pongámosle así. Y a la final enviemos la variable. Esto le pongo únicamente para que se vea dentro de los paréntesis, ¿no? No es nada especial, solamente es para que se muestre de esa manera a lo que ejecute en consola. Ya. Entonces vamos a ejecutar esta parte. Voy a colocársele case rangos. Y voy a ejecutar. Voy a colocar el número 10. Aquí simplemente cae en el caso número 1. Si usted desea, ya puede ir poniéndole un do while para que esto no tengamos que ejecutar en cada momento. Y ahora vamos a colocar un 130, por ejemplo. El número ingresado no cumple con los rangos. ¿Por qué? Porque obviamente no está dentro del rango. Ahora vamos a ingresar, por ejemplo, el 120 que estamos evaluando. Me dice que debe ser 120, 250 o menor a 255. Ya, 120. El caso 2, el número ingresado es 120. ¿Por qué cae en este caso 2? Primero, porque estoy señalando 120. Y segundo, debe cumplirse esta condición también, que sea menor a 255. Ahora vamos a ver con el caso del número del 250. Ejecutemos, ingresemos del 250 y también el número ingresado es 250. Ahora, si yo le cambio este AND y por ejemplo le ponemos 100, ¿ahí qué pasará? Se va a cumplir el primero, yo ingresaré 120 o 250, pero no se va a cumplir el segundo. Este AND no se va a cumplir, así que vamos nuevamente, ingresemos el 120 y miren, no, aquí sí ingresó. A ver, aquí qué estamos haciendo mal, no debería ingresar. El número ingresado es 120 y es menor que 100. Ay. No me debería, no le está tomando en cuenta al AND. Ok.
A ver, chicos, aquí no le está tomando en cuenta a land. Al parecer no puedo hacer esta operación. Le hice de gana. Debería ser... Solo me está tomando con el 250. 120 es menor que 100, obviamente. Ya me está tomando únicamente en cuenta el segundo valor. Supongo que es porque está al lado. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo aquí? Simplemente está tomando en cuenta de la coma hacia la izquierda y de la coma hacia la derecha. Si yo ingreso el 120, toma solo el 120. Si yo ingreso el 250, ahí sí hace la comparación con el menos 100. ¿Sí cachamos esta parte? Dicen que en el caso de que dice 120, en vez de esa coma, debería ir un tú para que ahí haga la comparación completa. T-O, tú. Ah, ya. No, pero la cosa es ver por los rangos. Si yo aquí quisiera comparar también a 120, ¿cómo harían ustedes? Ya estoy comparando el 250. Les digo, si yo ingreso 250 y menor a 100, obviamente eso no iba a pasar, por eso le cambié este valor. Ya. Si yo quiero comparar el 120 también, ¿cómo harían ustedes? Yo aquí le pondría otro AND. AND num igual a 100, por ejemplo. ¿Sí? Pruébenlo y me cuentan. Vamos con el siguiente. Vamos, ¿dónde está la diapositiva? Ya. Ahora sí, vamos a comparar con el tú. Y vamos a poner, ¿qué números están acá? Bueno, vamos a poner estos valores. Vamos a poner de 1000 a 1500, por ejemplo. Ya. Cuando yo utilizo el tú, son propiamente rangos. Todo lo que está entre 1000 y 1500 va a ingresar a este caso. Caso 3 y el número. ¿Cuál es la diferencia con el caso 2? Primero comparo, si es que es 120, ingresa, pero solo comparo 120. En el caso del 250, está comparando si ingreso el 250 y si esto es menor, a 260. Si esta condición se cumple, ingresa. Caso contrario, no ingresará. Ustedes, no sé si ustedes también cambiaron este valor de aquí. Al yo poner así, menor que 100, ya no ingresaba cuando evaluaba el 250. Entonces aquí yo les preguntaba, ¿cómo comparo el 120? Vamos con el siguiente caso. Case. Aquí utilizo la palabra reservada is. Y vamos a ver menor que 10. Este is les decía que equivale a la evaluación de la variable que están colocando en el case. Aquí le estoy diciendo si número es menor a 10. Vamos a colocar caso 4. Número ingresado es el mismo. Y el último caso de que compara un conjunto de datos, un conjunto de números. Aquí estamos comparando el 12, el 15. Estamos comparando un rango entre 12 y 15. Es decir, si yo ingreso un número del 12 al 15, caerá en este caso. Vamos de una vez a ponerle el grad line y colocamos caso 5. Además, caerá en este caso si los números son 14, 17 y mayor que 20. Sí, 17 y mayor que 20. Y yo aquí podría seguir poniendo comas y seguir con n comparaciones. Acá solamente tenía 2 comparaciones. Aquí ya tengo un rango, tengo individuales y también tengo si son mayores a 20.
Probemos esto, por favor, y me cuentan qué sucede. ¿Ya todos pudieron ejecutar este ejercicio? Te escucho entrecortado, no logro entender lo que pregunta. ¿En qué caso sería que cae en el Cuando no ingrese el 10 o el del EL, 120, por ejemplo, ingresa un número mayor al... A ver, aquí podría cambiarle. ¿Puede ponerle otra condición? Porque aquí le estoy diciendo, entra al quinto Claro, caso porque si es que es si menor, el número es mayor a 20. Aquí colóquele otra condición para que pueda caer en el case else. ok, ¿Sí me hice Ingresa entender? 19, cae en el case else. Lo que pasa es que aquí me dice, si es Claro, mayor el a 19, 20, el 17. cae de ley en el caso 5. Entonces el case else quedaría invalidado. Ajá. Entonces, por favor, coloque otra condición. Sería en este caso, para que detenga, qué sé yo, un is menor a 1600 podría ser, para que así los rangos de 1600 para arriba le caigan en el case else. Ya, primera observación. ¿Qué otra observación pudieron ver? ¿Quién hizo la observación? Dice, yo tengo una duda. Dígame. El número 14 y 17 podría decirse que son solo datos quemados, más no se puede establecer como un rango, ¿no? Porque si fuera, por ejemplo, porque si pongo de 12 a 17, el 16 no cuenta. Así es. Aquí estoy especificando rangos de 12 a 15 y aparte 14, 17. Es para que no tome en cuenta el 16. Son como usted dice, datos quemados, parecidos al case número 1. Yo le digo, si el número es 10, imprime esto. Lo mismo estoy haciendo en esto. Por eso yo aquí en las diapositivas me parece que les puse combinación de formatos. ¿Sí? Entonces aquí sí, como usted dice, serían datos quemados. Si no está en el rango de 12 a 15, pero ingresa al 14 o al 17, va a salir esto. Si ingresa al 16, obviamente no está mencionado aquí, por lo tanto no va a imprimir eso. ¿Qué otra observación tienen? Ya. A ver, me he cambiado de red, espero que se escuche mejor. Vamos a continuar. Al parecer ya todos hicimos este ejercicio y más que hacer el ejercicio necesitaba que vean cómo va cayendo los rangos. Y solo el estudiante, bueno, no sé, no me acuerdo quién dijo, me dijo, ¿y cuándo cae en el caso else? ¿No tienen ninguna otra observación? Dije, díganos que sí nos escucha, porque yo estaba hablando y creo que no me escuchó. Ahorita sí la escucho. Hace rato no lograba entender Ya lo sí que te me escucho. preguntaba. Me estaba haciendo Ya se una le escucha, pregunta. Ah, sí, primerito me acuerdo que le había dicho que para que entre en el caso el case else era el 18 y el 19, ahí entraba en ese caso. Y la otra pregunta era de que parece creo que tiene fallos con el internet porque no nos escucha a nosotros bien. Parece Sí, que ya. incluso nosotros le escuchamos a usted un poco entrecortado también. Sí, ya me cambié de red para evitar ese problema porque no lograba entender bien lo que decían ustedes, pero ahorita creo que no hay problema porque le entendí absolutamente todo. Ya, entonces, hasta aquí espero que todos estemos actuales. Ya tienen por el momento dos cosas que completar. El ingreso de mayúsculas, minúsculas y realizar el ejercicio hasta con los 12 meses del año. El segundo, cómo comparo el 120. Y bueno, pues de responder la pregunta, ¿cuándo cae en el case else? Yo le había dicho a uno de ustedes que coloque otra instrucción. Coloque otra instrucción. Y bueno, pues el señor Córdoba también ya vio una forma de hacer caer en el case else. ¿Sí? Todo esto ustedes van a mandarme en el documento PDF, ya sea comentado, ya sea hecho el ejercicio, explicándome todo chévere. ¿Sí? No se olviden. Igual al final les diré qué nomás deben realizar. ¿Tienen alguna pregunta? Entonces le comentamos esto del case else. Sí, eso les decía, en el PDF ustedes pueden ponerme, cae en el case else cuando pongo tal número.
También les pedí que coloquen otra instrucción Listo. para que aparte de los números que usted me dijo, señor Córdoba, sean otros números los que permitan entrar al case Ya. else. ¿Sí? Y aquí también Listo. cómo comparo el 120. Por el momento estamos, bueno, eso es algo obvio, ¿no? Pero de todas maneras, para que vayan probando y se den cuenta cómo funciona. Porque solo copiar no es la cosa es ir razonando y viendo qué es lo que hace. Ya, dicho esto, vamos a seguir con mis super diapositivas. Y ya tenemos la actividad 2.1. Antes de realizar esta actividad, tenemos pendiente la 1.2. El mismo promedio de notas, pero ya no con if else, sino con switch o bueno, el select case. Entonces vamos a realizar esta actividad, por favor. Vamos a colocarle condicionales. Yo voy a hacer un nuevo módulo y voy a colocar promedio select. Promedio select case voy a colocarle yo. Voy nuevamente a colocar la clase principal y a importar lo que son las librerías. Ya, vamos a revisar en qué consistía el ejercicio. Ya, lo primero que me dice es que ingrese 3 números en un rango del 1 al 20 y valide cada nota que ingrese de forma individual. ¿Cómo haríamos esto? Bueno, primero, vamos a declarar las variables. Din nota 1, nota 2, nota 3, promedio. Esto vamos a hacer que es de tipo doble. También me pedía el nombre del estudiante. Ya, hasta aquí yo creo que todo bien. Y vamos a colocar de una vez mi read line para que mantenga la consola al final. Ya. Entonces, ¿qué es lo primero que deberíamos hacer? Que valide cada nota que ingresa de forma individual. Para yo hacer este ejercicio utilizando select case, ¿cómo harían? ¿Qué es lo que primero debo hacer? Chuta, muchos voluntarios tengo. Solicitar el ingreso de notas. Exacto. Primero vamos a solicitar el ingreso de notas. ¿Qué es? Ya, entonces vamos a solicitar que ingrese las notas. Ingrese nota 1. Y aquí coloco la variable que designé para eso y un read line. Ya. ¿Qué más voy a hacer? Antes de eso voy a solicitar el nombre también. Tiene que validarle si es que las notas una por una está en rango de 1 a 20. Ya, dícteme por favor, ¿cómo lo haría? Ingrese el nombre del estudiante, ingrese nota 1 y procedo a validar. ¿Cómo lo haría? Con case, ¿verdad? Las validaciones no es necesario, más bien los promedios podríamos hacer con case. Entonces con if nota 1 mayor menor a 1 and mayor a 20 then ¿Ya? Great o Great 9 nota no válida
Ya. Ya, ¿qué opinan sobre esto? ¿Estamos bien aquí? Sí, no, tal vez. Mm, sí. Creo que tiene que ir or en vez de and. Ya. Tenemos la primera observación, señor Sarango. Me dice que tal vez es or y no and. Ya. Luego, ya tengo, digamos que ya validé la primera nota. ¿Cuál es el siguiente paso? Que caiga en el caso else y ahí seguir llenando los parámetros de la siguiente nota. Exacto. Si la primera nota es válida, voy por la segunda. Si no, no. Ingrese nota 2. ¿Sí? Si no paso de esto, no voy a poder seguir. Si ya pasé de esto, vuelvo a comparar. Bueno, es una forma de hacerlo. No sé cómo lo harían ustedes porque aún no hemos revisado. Y vamos a colocar lo mismo, pero con la nota 2. Y vamos a colocarle menor que 1. Aquí ustedes van a ver si es AND u OR. Recuerden que en el AND todo debe cumplirse. En el OR, una condición que se cumpla basta. Pongo then. Y aquí voy a colocar nota, a ver, nota 1 no válida, nota 2 no válida, porque quiero saber específicamente cuál es la nota equivocada. Ya, ¿qué más harían? A ver. Señor Revelo. Ya comparamos la nota 1, comparamos la nota 2. ¿Qué debemos seguir haciendo? Agregando otro else. Ya, ¿en dónde? Aquí al lado izquierdo tiene el número de líneas del código. Dígame luego de qué línea de código pongo el otro else. Un if else. ¿En dónde? De la 18. Ya, en la 18. ¿Aquí qué pongo? No. Abajo del 19. Le retrocedo. Aquí. Sí. Seguro. Y si le digo que es acá, ¿qué opina usted? Se debe abrir otro en if. Debe cerrar más Sí, bien ¿cómo un entender? end if. Ya, estamos en este else. ¿Qué pongo? Ya comparamos nota 1, comparamos nota 2. Ahora quiero comparar nota 3. Pego otra vez el if, que sería la nota 3. Bueno, vamos a hacer esto mismo con nota 3, ¿verdad? Ya, ¿qué más? La nota 3, ahí sí entonces utilizamos el else. ¿En dónde? Este es abajito de la línea 21. En la línea 21, aquí. Sí. Ya, ¿y qué pongo? Déjame ver qué valores tiene. Ah, ya, promedio. Ya, ¿y dónde le avisé al usuario que ingrese la nota 3?
Voy a ingresar la nota 1, chévere, ingreso la nota 2, Entonces, chévere, y llego a la nota 3 del usuario, clic, abajo clic, del clic. 19, abajo del 19 en G Ya. se escribe write line, con write. Ya, recuerden que tienen que solicitar al usuario ingresar el dato. Si no, el usuario va a quedarse ahí, cri, cri, cri. ¿Qué tengo que hacer? Ya, ahí sí. Y aquí ya en listo lo que son las operaciones. ¿Qué más haría usted, señorita Fajardo? Gracias, señor Robelo. Señorita Fajardo. ¿Está? Sí está. Ya hemos Sí, yo sí ingresado estoy. el nombre del estudiante, hemos ingresado y validado nota 1, nota 2 y nota 3. Lo que nos resta por hacer es todas las operaciones al respecto. Dícteme, por favor. Sería promedio es igual. No sé cómo le puse, sí creo que era promedio. Sí, promedio Sí, mismo es. es igual a nota 1 más nota 2. Entre paréntesis, pero. Más nota 2 y más nota 3. ¿Ya? Y de ahí fuera le dividimos para 3. ¿Ya? ¿Qué más? Y una vez pongámosle el formato. ¿Qué opina usted? Pongámosle el Sí. format. Y el format. Ya, ¿qué más? Ahora necesitamos comparar o sacar la categoría de las calificaciones, ¿verdad? Y para esto vamos a utilizar el Select Case. Sí. ¿Cómo haría usted? Sería, a ver, select case y de ahí le ponemos promedio. Deme un momentito. Ya. Vamos a evaluar promedio. Ajá. Ya. ¿Qué más? Y de ahí le ponemos case. Lo primero que vamos a evaluar, veamos, es si aprueba o reprueba. Y las categorías de 14 a 16, 17 a 18, 19 a 20. ¿Cómo le haría? Le pondría aquí el rango de la nota y de ahí le pondría un mensaje de que aprueba. A ver, díctame por favor. El rango no le di, Inge, me deja ver, por favor. El rango es de 14 a 16, promedio muy bueno. Ya, pero no sería primero si es que aprueba o no. Como usted desee. Es Ya, más, entonces el sería... reprobado podríamos dejarlo como case else. Ya, listo. Entonces le pondría... si promedio es mayor o igual a 14, ¿Ya? de ahí le pondría un AND. Y menor o igual a 16. Y de ahí abajo un grid line. No, un grid nomás. Que ponga Pongámosle aprueba nomás con un grid line para que promedio. dé el salto de línea. Ya listo. Aprueba con un promedio bueno. Ya. Adicional, me dice que imprima, ¿dónde está?
Me dice, muestra en consola el nombre del estudiante, las notas obtenidas, el promedio logrado y la categorización. Tenemos ya el promedio y la categorización. Me falta estudiante y notas obtenidas. Ajá. Díctenme, por favor. Sería con un grid line mismo. Sería el estudiante, entre paréntesis, 1. Paréntesis. Así. No. Esos, las llaves. El 1 y afuera nombre. Afuera con coma nombre. Exacto. ¿Por qué uno aquí? Recuerde que es una nueva línea de instrucciones. Aquí vuelve a resetearse a 0. Si usted quiere imprimir las dos cosas en la misma línea, ahí sí vamos cambiando el nombre. Ya hice. Ya, y ahora nos faltan las notas. Sería también con un green line y de ahí le ponemos nota 1. En llaves 0. Nota 2. En llaves el 1. Eso. Coma nota 3 en llaves del 2. Y de ahí afuera, coma nota 1, coma nota 2 y coma nota 3. Ya. Tenemos en el caso de que sea entre 14 y 16. Vamos con el siguiente caso, usted mismo, señorita Fajardo. El siguiente caso me dice de 17 y 18, muy buenas. ¿Cómo le hago? Ya sería case promedio. ¿17 y 18? ¿Cómo le haría? ¿Me escuchan? ¿Aló? ¿Me escuchan? ¿Qué fue? Ahorita sí. Ya, me fui. Sí, ahora sí. Me sacó el Vic. A ver, estábamos haciendo el segundo caso en promedio de... ¿Cuál es? De 17 a 18. Muy bueno. Díctame, por favor, estoy en esta parte recién. ¿Sí pueden ver mi pantalla? Promedio sería menor o igual a 17 and menor o igual a 18. Y de ahí abajo, Todo con un esto, grid ¿verdad? line, lo vamos a escribir. Esto. Ahí es muy bueno. Ya. Gracias, señorita Fajardo. ¿Qué opinan Ya. con este rango de validación? Yo quería validar un promedio entre 17 y 18. ¿Qué opinan? Ahí debería ser mayor o igual a 17. Aquí, ¿qué pongo? Mayor o igual. Mayor o igual a 17. Ahí sí estaría de acuerdo. Mire, si usted pone menor o igual a 17, quiere decir que todo va a caer en el segundo caso. Aquí sí ya me especifica 17 y 18. Sin embargo, la actividad
me dice entre 17 y 18. Entonces me dice mayor o igual a 17 y menor o igual a 18. Aquí sí estaría mejor la validación. ¿Sí? Inge, Dígame. pero ahí habría un error entre el 16 y el 17, no habría rango de categoría. ¿Perdón? Que entre el 16 y el 17 no habría un rango de categoría porque no hay ningún valor que esté ahí entre esos dos números. Es que menor o igual a 17, a 16, perdón. Serían del 14 al 16. Ah, usted Ya, se y si es refiere 16.5. al rango entre 16, 16,1, 16,2 y así. Ajá, exacto, ese mismo. ¿Cuál sería la solución? En el segundo caso ponerle mayor a 16. ¿Solo mayor? Sí, porque ya está en el caso 1. Muy bien. Ya, ¿con cuál de los tres casos se quedarían ustedes? Con el tercero está bien. O el último. Ya. Está un poco extenso, pero está bien planteado. Ok, vamos a ver el último caso. ¿Cuál era? 19-20. Bueno, este es prácticamente el mismo caso. Vamos a copiarle para no estar escribiendo de uno en uno. ¿Y cómo quedaría aquí nuestra comparación? ¿Entre cuál era? 19 y 20. 19 y 20. Aquí sería igual mayor a 18 y promedio menor igual a 20. Me parece. Si no, corríjanme por favor. Y aquí sería también sobresaliente. ¿Ya? Ahora, ¿qué nos faltaría en caso de que no entre ninguno de estos? Inge, en el primer caso también no debería cambiarle. Ay, ¿en cuál? En el que dice promedio mayor o igual a 14. ¿Por qué? Por lo que igual, no es, como dijo anteriormente mi compañero, no estaría entrando el 14.1 así, porque dice mayor o igual a 14. No, aquí sí está entrando a todos los rangos del 14 hasta el 16. Porque si yo le pongo solo mayor a 14, el 14 no lo va a tomar como tal. Ah, ya listo, Inge. Sí, aquí sí debería ser así, porque si yo pongo solo así, no le va a entrar al 14. Y el 14 dice que sí, que ya aprobó. En este caso sí es mayor, ¿por qué? De lo contrario entraría conflicto con este 16 de acá. Igual aquí debe ser mayor, de lo contrario entraría en conflicto con este de acá. Esa es la diferencia. Ya, ahora, finalmente lo que me falta por hacer es, ¿qué pasa si no ingresa a ninguno de estos casos? Aquí ponemos un case else y simplemente ponemos todo esto. Dice reprobó. Vamos a colocar aquí solo reprobó. Y ya. Esta sería la actividad 1.2 en lugar de utilizar if, else, un select case. ¿Por qué aquí hicimos con if inicialmente? Por las validaciones. Usted pudo haber hecho un select case dentro de otro select case. No hay problema. En este caso hicimos las validaciones con if y la categoría con case, con select case.
¿Alguna pregunta, alguna duda, alguna sugerencia? ¿Ya aprobaron? ¿Qué horror les dio? Dicen, yo tengo una duda. Por ejemplo, si se utiliza un rango de 14 a 16, por ejemplo, con un tú, como es double, no entraría la condición, ¿no? Debería ingresar porque está en el rango. Y si se queda así como que se pasma el select case y no responde. Déjeme ver. ¿Le comparto pantalla? Sí, pero deme un segundito que no lo encuentro. A ver, señor Cajas, por favor, compártanos pantalla. A ver. A ver, propiedades, select case, actividad 1, 2. Aquí está. Pero agrándele, por favor, veo parte de. Ya. Ya, a ver, ¿cuál me dijo que es el problema? Aquí. Por ejemplo, yo le hice de, por ejemplo, aquí de 14 a 16, 17 a 18. Para ver si funcionaba, no, pero se pasma. Luego de hacer todo esto de aquí, se queda pasmado y como que no continúa. ¿En dónde se queda? A ver, ejecute, por favor. Ya. Para entenderle mejor. Aquí. Nota 1. Y el problema solo aparece cuando no pongo las validaciones con el if else. Por ejemplo, si yo pongo aquí un 12, aquí pongo un 13 y aquí pongo no sé, un 20. Ahí funciona todo correcto. Pero cuando ya como que se choca con los if, aquí como que ya no entran las condiciones. Por ejemplo, pongo 0, me sale esto de aquí, yo le puse para que me vuelva a ingresar. 12, ingresa la nota 2, le puse 21, me sale el mismo error, pongo 20, aquí un 15,55, por ejemplo. Y ahí se pasma. A ver, para este tipo de cosas, hagamos debug, por favor, y veamos en dónde se está cayendo. Cierre esto, por favor. Ya. Y este es el código del mismo ejercicio de promedio de notas, pero ya con select case. Hemos visto que para categorizar las notas, más bien dicho el promedio, utilizamos la sentencia que acabamos de ver, que es el select case. Aquí tenemos un problema. Al momento de ejecutar el código, vemos que pese a que el rango se cumple, no ingresa a la condición respectiva. Es decir, si el promedio va entre 14 y 18, entre 14 y 16, cae en el select case. Vamos a ver, ISA, coloquemos 14, 14, 14. Y miren, me dice reprobó con promedio 14. Y aquí estamos, sin embargo, colocando la condición de que si es mayor a 14 y menor o igual a 16, apruebo con bueno. Esto se da porque, insisto, pese a que se cumple la condición, no ingresa al caso. ¿Por qué se da esto? Porque yo en el select case estoy evaluando promedio. Y sin embargo, en cada caso me da true o false. Si está en este rango, me da true, caso contrario, false. Igual, aquí, si está en este rango, me da true o false. Y lo que está evaluando en sí es un true, un false, más no el promedio. Para arreglar este problema, voy a cambiar este promedio y le voy a decir que evalúe true. Es decir, que va a entrar en cada uno de los casos únicamente cuando el resultado sea true. Vamos nuevamente a probar. Y vamos a colocar el 14, aquí coloquémosle 15 para que equipare. Y me dice, ya, aprueba con un promedio de 14, que es bueno. Vamos a colocar un 13. Vamos a hacer la prueba con 13, con 14 y nuevamente con 13. El promedio es 13.33.
El promedio es 13.33, por lo tanto reprobó. Vamos a colocar un 16. Debería dar promedio de bueno. Pongámosle 16, 16, 16. Aprueba con promedio 16, que es bueno. Pero me dice que si es mayor a 16 debe ser muy bueno. Así que vamos a intentar con 16.5. 16.5, 16, 16. El promedio 16.1, que ya equivale a muy bueno. Y finalmente vamos a hacer una prueba con promedios mayores a 18. Vamos a colocar de igual manera un 18.5 y lo demás 18, y al tener un mayor de 18, que en este caso es 18.1, me da un promedio de sobresaliente. Es decir, que lo que estaba evaluando estaba incorrecto. No debo evaluar promedio, porque al final son decimales. Lo que debo evaluar es si la condición se cumple. Es decir, si es true, ingresará, caso contrario, seguirá. En cuanto a la validación de notas, les había dicho que prueben con OR. Entre AND y OR, ¿con cuál se quedan? En lo personal, me quedaría con OR. Aquí sería OR, acá también OR y acá OR. ¿Por qué? Recuerden que el AND es cuando necesito que todas las condiciones se cumplan. Es decir, nota 1 debería ser menor a 1 y mayor a 20. Y eso no va a ser posible. Pero con OR me dice que al menos una de las dos condiciones, en este caso, se cumpla. Si nota 1 es menor a 1 o mayor a 20, me dará el respectivo mensaje. Si ustedes ejecutan este código con un AND, no les va a caer en nota inválida. Porque, como les digo, en AND todas las condiciones deben cumplirse. Y un número no puede ser menor que 1 y mayor a 20. Mientras que con OR basta con que una de las condiciones se cumplan para que se ejecute la instrucción. Entonces hagan estos cambios por favor. Aquí en lugar de AND coloquen OR, y aquí en lugar de promedio debemos evaluar que el caso sea certero, es decir, que salga verdadero, true.